usted sabe que se han cumplido. Habíamos comentado antes de la pausa de una información que salió publicada donde hay conflictos en todos los partidos. Esto tiene que ver de alguna manera con partidos políticos que están vivos, porque aquellos que tienen sus puertas cerradas, donde no se escucha a nadie, es como que no pasa nada. Y en el Partido Justicialista hay será un mito, pero dicen que cuando más se pelean es porque se están reproduciendo, ¿sí? Sí, y está en línea el secretario general del PJ en la provincia del Chaco, Raúl Vittel. Caballero, ¿cómo le va? Muy buenos días. Gustavo Parodi lo saluda. ¿Cómo está? Muy buen día, Gustavo, para vos, para todos los que están escuchando y para el equipo ahí en la radio. Bien, ¿se están reproduciendo, Vittel? Siempre estamos reproduciendo en el partido. La verdad que estos momentos de cronogramas electorales normalmente son muy álgidos en discusiones, en posicionamientos, en visibilizaciones de algunos compañeros y compañeras, y estas discusiones le hacen muy rico la propuesta electoral del partido en todas las ocasiones. ¿Ustedes no le temen a ese tipo de discusiones como por allí pasa en otras fuerzas políticas? La verdad es que el peronismo se caracteriza por tener estas discusiones. Normalmente, y yo para eso soy joven, para hablar de otros periodos, pero normalmente esas discusiones se dan más puertas adentro, fuertes. Conozco por anécdotas que quizás me contaba mi abuelo, mi viejo, o algunos compañeros y compañeras con los que dialogo constantemente. Bueno, algunos decidieron que esas discusiones se tenían que dar por los medios de comunicación normalmente, pero bueno, cambiaron las realidades, cambiaron los mecanismos, cambiaron también las lealtades en muchas cuestiones, pero en ese escenario creo que hoy el justicialismo, en un contexto de oposición, luego de una derrota que fue un golpazo para el peronismo, porque realmente luego de haber gobernado 16 años y de haber hecho muchas cosas, la ciudadanía entendió correctamente que o no estábamos cumpliendo los objetivos o no estábamos llevando adelante algunas cuestiones que la sociedad misma requería, y eligió no votarnos en la última elección provincial, y obviamente recorremos un camino de oposición por primera vez en casi 17, 18 años. Se habló en su momento, al menos el año pasado, algunos sectores hablaban de la necesidad de una autocrítica. ¿Se hizo esa autocrítica? Todos los días, desde el 17 de septiembre que perdimos las elecciones, creo que muchos de nosotros, obviamente recorriendo desde el rol que nos tocó a cada uno en función o en gestión, y hasta el mismo rol partidario que hemos cumplido, generamos autocríticas, hicimos innumerables reuniones partidarias, reuniones con ciudadanos y ciudadanas en distintos lugares de la provincia, y la autocrítica es necesaria y es constante, porque sin autocrítica uno no mejora, y creo que eso sin duda se está haciendo todavía. Muchos se destacan por hablar de la autocrítica, pero también hay que hablar de lo que queremos como proyecto político y qué es lo que no supimos interpretar, porque la autocrítica tiene que servir para justamente generar nuevas alternativas de propuestas, o escuchar nuevamente a una ciudadanía que evidentemente estaba pretendiendo, por ejemplo, el tema de los piquetes, que este gobierno lo resolvió y nosotros no lo supimos resolver, en generar nuevas alternativas y propuestas para la generación de empleo privado, que tuvimos nuestros logros, pero evidentemente no fue suficiente. La situación de los empleados públicos en la provincia, que fue un reclamo que nos hicieron muchos de los trabajadores y trabajadoras, y evidentemente no supimos resolverla tampoco en muchos casos. Hay muchas cosas para hablar. Yo creo que hoy también la seguridad, las cuestiones de la justicia, que podemos trabajar desde el Poder Legislativo. Venimos justamente haciendo estos programas para hacerle la propuesta electoral a la ciudadanía, que tengan que ver con no solamente lo que escuchamos durante este año y con la experiencia que pudimos tener durante estos años de gobierno, en generar la propuesta electoral que a la ciudadanía le interese, para generar confianza nuevamente y ser una opción alternativa
que nos permita volver a gobernar en el 2027 y obviamente en el 2025 hacer una buena elección legislativa. Uh-huh. Hay sectores que vienen pidiendo elecciones internas. ¿Esto se puede dar? ¿Dan los números? ¿Qué estaría impidiendo si es que hay algo que obstaculiza una interna dentro del PJ chaqueño? El impedimento real hoy por hoy es claramente el adelantamiento de las elecciones que hizo Esdero, uh-huh, que nos impidió, por los plazos legales que exige nuestra carta orgánica, llevar adelante la interna partidaria. La carta orgánica habla de 60 días previos a la selección, previos a realizar la interna. O sea, nosotros teníamos que hacer la interna con una convocatoria de 60 días desde la convocatoria hasta la elección. Uh-huh. No nos dieron esos plazos, y para hacerlo, y con el cronograma electoral adelantado casi 4 o 5 meses de lo normal. Normalmente las elecciones se hacen entre julio y septiembre, ahora lo estamos haciendo en mayo. Fue imposible llevar adelante una interna que permita realizar las internas en este momento, pero sin duda se van a dar esas internas cuando el cronograma electoral nos lo permita. Uh-huh. Y con respecto a la relación de los distintos sectores del Partido Justicialista, porque vemos en algunas publicaciones que hay una suerte de reclamos al presidente Jorge Capitanich y hacen referencia a una supuesta ausencia de parte del exgobernador a la provincia del Chaco. ¿Cómo está realmente esa situación? Bueno, a ver, para ser lo más claro posible, sin duda Jorge Capitanich, después del 10 de diciembre, emprendió su espacio para poder reconstruirse económicamente, buscar trabajo que le permita continuar con su vida laboral activa. Obviamente se puso a estudiar nuevamente, que es algo que le gusta hacer a él, pero durante todo el año Jorge Capitanich estuvimos aquí en la provincia de Chaco realizando muchísimas reuniones, no solo en Resistencia, sino también en el interior provincial, con distintos sectores, no solo del Partido Justicialista, sino también con comerciantes, con industriales, con los sectores gremiales, con ciudadanos y ciudadanas que no fueron tan públicas, pero sí que se dieron en el marco de lo partidario y de lo institucional para poder llegar a esta instancia reconstruyendo esa confianza que te decía hoy con una ciudadanía que no nos había elegido. Uh-huh. Hoy, más allá de las críticas que puedan tener algunos sectores para con Coqui, se nota claramente que el principal líder de la oposición hoy, no solo para el gobierno provincial, sino también para el gobierno nacional aquí en la provincia del Chaco, es la figura de Jorge Capitanich. Lo vemos cada vez que Coqui sale mediáticamente para plantear alguna cuestión, es la persona que más moviliza a la ciudadanía o a los medios, para decirlo más claramente, a la hora de dar su palabra, su voz, su opinión, y en ese sentido nosotros entendimos que ese es el camino, ser oposición. Nosotros no somos el sector que va a acompañar a Esdero en cualquier cosa, somos el sector que va a controlar lo que está haciendo, que lo va a acompañar cuando lo tenga que acompañar, pero desde un espacio en donde la ciudadanía no pierda derechos. Desde que empezó a gobernar Esdero, aumentaron las tarifas de luz, de agua, de transporte público. Realmente los medios de comunicación, nosotros, según nuestra óptica, desde el sector público han perdido empleo muchos trabajadores y trabajadoras. Desde el sector privado vemos el disciplinamiento a través de la pauta a los medios privados. También vemos que el sector de la salud ha empeorado, muchos hospitales en el interior no tienen médicos, las escuelas, los docentes son perseguidos por reclamar sus derechos y no los permiten hacer paro ni generar ninguna discusión salarial. La policía, bueno, vemos cómo viene siendo militarizada prácticamente la calle ante cualquier protesta, y esto nosotros merece que seamos una oposición responsable y consolidada, y hacia ese lugar apuntamos nuestros objetivos. Cuando tuvimos que acompañar al gobierno desde la oposición, lo acompañamos, ya sea en el presupuesto, por ejemplo, ya sea en la discusión de cómo se tenía que dar un endeudamiento responsable en la provincia. Estas discusiones se tienen que dar y las dimos desde el lugar que nos toca, que es el lugar que nos dio el pueblo, que es ser oposición. Usted hizo referencia a que Jorge Capitanich, tanto en la provincia como a nivel nacional, es un referente. En este sentido, ¿lo ve participando de las elecciones este año? Y en ese caso, ¿sería
encabezando la lista de diputados provinciales o de senadores? Yo creo que tiene que participar activamente en todas las elecciones Jorge Capitanich, porque es la persona que ordena políticamente el peronismo en la provincia y la oposición hoy por hoy. Igualmente esa discusión se tiene que dar entre todos los actores y las actoras que participan de nuestro espacio, entendiendo de que los otros partidos políticos y la ciudadanía fundamentalmente entiende que hoy el trabajo de oposición no es discutir los nombres de quién va a ser el representante, sino cómo generamos la posibilidad de que no sigan perdiendo derechos los trabajadores y trabajadoras y generar oportunidades para los ciudadanos y ciudadanas. Eso se nota porque es por lo que no nos votaron en las últimas elecciones. Solamente darle continuidad a las gestiones de gobierno probablemente fue parte de por qué no nos eligieron. Hoy tenemos que darles respuesta generando propuestas concretas, siendo responsables, siendo coherentes fundamentalmente, y obviamente trabajando todos los días para poder mostrar cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestro fin desde el lugar que nos toca. La relación con los aliados, ¿cómo está? Y esto se lo pregunto porque el fin de semana en Sáenz Peña hubo una reunión de dirigentes de distintos partidos provinciales, algunos de ellos que fueron hasta hace poco aliados al Partido Justicialista y hoy están viendo o definiendo cuál va a ser el futuro en este año electoral. ¿Cómo está esa relación del PJ con ellos? Bueno, yo tengo muchísimo diálogo con los partidos políticos aliados que estuvieron y los que están ahora con nosotros, todavía entendiendo de que estas alianzas electorales tienen que ver con proyectos que superan como partidos políticos y que tienen que ser coherentes, como te decía. Es cierto que muchos partidos inmediatamente después de la elección provincial del 16 de septiembre del 2023, inmediatamente se pusieron a dialogar con el actual gobierno. Eso para mí no muestra coherencia por parte del partido político, porque evidentemente somos dos proyectos políticos distintos. Y igualmente al día de hoy, todos los días estoy teniendo reuniones y participando de actividades o consultas entre los partidos que conforman nuestro frente actualmente, en el Frente Chaqueña, pero también que nos permitan dialogar y construir un frente más amplio o más coherente para las elecciones de este año. Perfecto. Vittel, la última, y agradeciéndole su tiempo, ¿cuándo considera usted que comenzarán las reuniones ya para ir definiendo una hipotética lista de cara a las elecciones, al menos aquí en la provincia, que son en mayo? Bueno, resta mucho por recorrer. Nosotros estamos en plena construcción de la propuesta electoral. Y bueno, nosotros con algunos compañeros y compañeras estamos recorriendo en este momento la provincia. Mañana estaremos por la zona de Villa Ángela. La semana que viene estaremos por la zona de sudoeste, queremos ir hacia el norte de la provincia también, pero estamos en plena construcción desde el Consejo Provincial y obviamente desde el sector que representa Jorge Capitanich, de la construcción del diálogo para que todos estén participando y sean parte de este momento político para el peronismo. Perfecto, Vittel, le agradecemos mucho este contacto, ha sido usted muy amable. Muchas gracias a ustedes, un gran abrazo. Hasta pronto. Hablábamos con Raúl Vittel, quien es secretario